Saludos, hermanos. Avanzamos en este tiempo de Adviento. Ya nos encontramos en el segundo domingo, este tiempo de espera, de preparación. El Adviento que nos está invitando a encontrarnos con ese niño que viene, con ese Salvador que viene a nuestras vidas. Estos domingos pues vamos a ir encontrando distintos personajes que nos señalan, que apuntan hacia ese Salvador, hacia el Mesías, hacia Cristo, que es el actor principal de este tiempo de Adviento y de la Navidad, ese Dios que nace en medio de nosotros. La semana pasada encontrábamos en la primera lectura el profeta Isaías, que ya en sus escritos nos empieza a hablar de ese Salvador que viene, de ese que vendrá a salvar a su pueblo. Y ahora es también el mismo Isaías que en este libro nos dice: una voz clama, preparen el camino del Señor en el desierto, construyan en el páramo una calzada para nuestro Dios, que todo valle se eleve, que todo monte y colina se rebajen, que lo torcido se enderece y lo escabroso se allane. Entonces se revelará la gloria del Señor y todos los hombres la verán. Isaías nos hace ver también un nuevo profeta, el profeta que irá delante del profeta de los profetas, de Jesucristo. Nos está anunciando a ese precursor, y es el segundo que se nos presenta, el segundo personaje que nos señala a Jesucristo, que hoy el Evangelio nos habla, Juan el Bautista. Nos encontramos en el inicio del Evangelio según San Marcos, en el capítulo 1, versículos del 1 al 8, y nos dice: este es el principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. En el libro del profeta Isaías está escrito: he aquí que yo envío a mi mensajero delante de ti, a preparar tu camino, voz del que clama en el desierto, preparen el camino del Señor, enderecen sus senderos. Vemos como San Marcos, tomando la palabra de Isaías, anuncia ya a ese profeta precursor del Mesías. Y nos dice: en cumplimiento de esto, apareció en el desierto Juan el Bautista, predicando un bautismo de arrepentimiento para el perdón de los pecados. Un bautismo de arrepentimiento. Sabemos cómo Juan el Bautista en el río Jordán bautizaba, ese bautismo de arrepentimiento en los cual las personas llegaban a purificarse exteriormente, ese arrepentimiento de sus culpas, y que será el bautismo de Juan, que ya varios profetas en ese tiempo realizaban, será ese bautismo quien Jesús le dará un nuevo significado. Y ya no solo será un bautismo de arrepentimiento superficial, sino interior, un sacramento que nos libra del pecado original. Hace unos días atrás hemos celebrado la Inmaculada y pues vemos cómo ese pecado original que venimos arrastrando cada uno en nuestro nacimiento, somos limpiados por el bautismo, por ese bautismo que Jesús instituye a partir del bautismo que había en sus tiempos y que también Juan el Bautista realizaba. Nos dice: a él acudían de todas las comarcas de Judea y muchos habitantes de Jerusalén. Reconocían sus pecados y él los bautizaba en el Jordán. Reconocían sus pecados y él los bautizaba. Y nosotros reconocemos nuestras faltas, nuestras deudas, nuestros pecados. Realmente el Adviento nos está ayudando a reconocer nuestros errores, a buscar el sacramento de la reconciliación, a prepararnos para que ese niño nazca en nuestras vidas, en nuestros corazones. Nos habla un poco de Juan y dice: Juan usaba un vestido de pelo de camello ceñido con un cinturón de cuero y se alimentaba de saltamontes y miel silvestre. Vemos la sencillez, la humildad de Juan el Bautista. Juan el Bautista no se estaba hacia él mismo presentando como el Salvador. Esos signos externos nos hablan de esa sencillez y de esa humildad. Y él no se antepone. Y es más, nos dice a continuación: proclamaba: ya viene detrás de mí uno que es más poderoso que yo, uno ante quien no merezco ni siquiera inclinarme para desatarle la correa de sus sandalias.
Yo los he bautizado a ustedes con agua, pero Él los bautizará con el Espíritu Santo. Él reconoce que Él no es el Mesías. Hoy en día, ¿cuántas personas, por sus orgullos, por sus soberbias, por su egocentrismo, se presentan como Mesías salvadores? Quieren hacer o aparentar que son como dioses. ¿Cuántos dioses falsos, tanto personas y cosas, encontramos en este mundo actual? Cuidado de no caer con personajes así. Sigamos a personajes como Juan el Bautista, que le da su lugar a Cristo. Yo no soy, es el que viene después de mí. Él solo es un camino. Y eso es lo que debemos de ser también cada uno de nosotros. Un camino para los demás, pero un camino que lo lleve a Jesús, tratando de corregir nuestras faltas, nuestros errores y ayudando a los demás, acompañándoles en todo momento. Y como dice al final, yo los he bautizado a ustedes con agua, pero Él los bautizará con el Espíritu Santo. Lo que decía anteriormente, el bautismo que Él realizaba era con agua del Jordán, una purificación externa del arrepentimiento de sus pecados. Pero el bautismo que nosotros hemos recibido de pequeñitos o algunos ya grandes, es ese bautismo del Espíritu Santo que nos hace hijos de Dios, hermanos de Jesucristo y hermanos entre nosotros. Y desde ahí tenemos que vivir esa compañía de la iglesia que cada uno de nosotros tenemos en nuestras familias, comenzando por ahí, en nuestros ambientes, en las parroquias donde asistimos, en los lugares de trabajo. Ser iglesia, esa iglesia que va caminando, que va luchando por apartarse del mal, que va viviendo su bautismo en Cristo y dejando el pecado a un lado. Que el Señor, pues, con el ejemplo que nos da Isaías, hoy con Juan el Bautista, podamos ir reconociendo ese camino que nos lleva a Cristo y nos vayamos preparando, arrepintiéndonos de nuestros pecados, buscando el bien y hacer el bien a los demás. Que el Señor pues nos ayude y nos acompañe en todo momento y que este Adviento no sea un Adviento más en nuestras vidas, sino que cada uno de nosotros pasemos por el Adviento, escuchemos la palabra, vivamos de su palabra y seamos mejores cada día. Para que ese 25 de diciembre podamos decir, Cristo ha nacido en mi corazón, Cristo vive en mi vida y me ayuda a ser mejor cada día. Ánimo, hermanos, y que el Señor nos acompañe cada día. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes, de sus familiares, de sus amigos, de los enfermos, de los que sufren, y les acompañe siempre. Amén. Feliz semana para todos.